Hola, sí. Buenas noches. Yo soy Leonor Fonseca, obstetra del alma. Esta noche estaba planeada desde hace unos días para que habláramos sobre la enfermedad. Y pues lentamente vamos a hablar sobre ella, pero quería que recordáramos la pregunta que nos deberíamos hacer antes de conectarnos. Y la pregunta era, ¿cómo reconocer la alarma que tu cuerpo te da para poder observarte? Generalmente usamos esa alarma con el nombre de enfermedad. Así que si te vas conectando, vas haciéndote esa pregunta. ¿Cómo reconozco que la enfermedad es una alarma para que yo pueda observarme? ¿Y de qué habla esa alarma? Porque realmente es un dialecto, es un lenguaje. Siempre he escuchado y me he escuchado decir, ay, habría sido muy chévere venir con un manual de instrucciones para aprender y manejar y experimentar la vida. Bueno, pues parte del manual de instrucciones que no hemos visto es lo que dice el cuerpo. La forma en que el cuerpo se comunica con nosotros. Quiero saber si ya hay algunos conectados, Natalia, para avanzar en el tema. Sí. Listo. Ok, entonces vamos a empezar por algo supremamente básico y lo voy a leer textual porque quisiera que tuviéramos del diccionario la definición de enfermedad. Entonces hay varias definiciones que encontré que quiero que compartan y que ustedes verifiquen en sus diccionarios también. Entonces la enfermedad viene del latín infirmitas y quiere decir falta de firmeza. Pero en su definición en el diccionario dice, una de las definiciones que encontré dice, alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de una de sus partes. Otra definición que encontré, cosas que perpetúan o dañan a una persona en lo moral, en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Otra definición, pues que es muy lógica, pero que además no sé con tanta facilidad, pues simplemente es la enfermedad lo opuesto a la salud. Y la última que encontré dice así, la enfermedad es aquello que origina una alteración que rompe la armonía en un individuo, ya sea a escala molecular, corporal, mental o emocional. Creo que es la que más se acerca a una definición clara para el tema que tenemos hoy que tocar. También tuve que buscar qué quiere decir un enfermo. Y en latín enfermo es infirmus, que traduce débil. Así que la mezcla entre la enfermedad y el que la padece, pues nos hablan de falta de firmeza y de debilidad. ¿Debilidad en qué? Hay algunos científicos, por ejemplo Jung, si vamos a hablar de atrás hacia lo que han descubierto estos científicos y cómo han manejado la enfermedad, Jung dice
que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Fíjense muy bien que desde antes aquellos científicos que se han dedicado a observar los procesos nuestros, nuestros cambios corporales, las manifestaciones que la medicina llama síntomas, ya han descubierto que es parte de la naturaleza comunicándose y expresándose algo que no está en coherencia con nosotros, con nuestro cuerpo, pero más con nuestras creencias. Pero es algo natural. Así que cuando enfermamos, no deberíamos estar juzgando ni interpretando, primero que algo hicimos mal o que porque a mí, porque estoy culpable de algo. No, debemos entender que nosotros y nuestra corporalidad es parte de la naturaleza. Y la naturaleza simplemente se expresa. Y se expresa con lo que llamamos nosotros enfermedad. George Gordex, que es el doctor que habla sobre las enfermedades psicosomáticas, dice algo también. Dice, ¿por qué se ha hecho usted eso a sí mismo? Cuando él interpreta la enfermedad como algo que usted se ha hecho a sí mismo, lo está tratando de expresar en una forma específica a cómo usted ha interpretado el síntoma o la situación que está viviendo en su cotidiano. Pero vamos a tocar a un profesional y un médico maravilloso que realmente es el que apoya mucho este momento evolutivo, y es el doctor Hammer. Él habla sobre los focos de Hammer. Los focos de Hammer son puntos de impacto en el cerebro a través de la manifestación de un evento, pero también con la interpretación que yo hago de ese evento. Hammer dice, por ejemplo, la enfermedad es creada para solucionar un conflicto. Esta es su frase bandera. Y realmente hoy la invitación que les estoy haciendo a ustedes es ver y experimentar la enfermedad como un regalo, porque es un regalo que me da la oportunidad de observar un conflicto que tengo interno, o un conflicto que viene heredado por los ancestros, o un conflicto que simplemente tengo por una creencia, por una postura frente a una realidad, a una situación que yo estoy viviendo. ¿De qué manera pueden ustedes hacerse preguntas ahora de acuerdo a las situaciones que su cuerpo está manifestando? Por ejemplo, podemos hacernos unas preguntas, y yo las tengo muy bien anotadas aquí para que no se me olvide ninguna, para que usted se las haga allá donde está. ¿Para qué enfermo? Hágase usted esta pregunta. ¿Para qué me enfermo? ¿Y qué tal otra pregunta? ¿Será que esa enfermedad es para toda la vida? ¿O simplemente esta manifestación es simplemente una alarma para que yo pueda observarme y hacer modificaciones? Cada uno allá tiene un síntoma diferente. Yo he tenido muchos síntomas en el cuerpo físico, y hasta ahora, con esta información que estoy verificando en mí, me estoy haciendo las preguntas coherentes. ¿Para qué me enfermo? ¿Será que me voy a curar? ¿O será una condición que me va a acompañar durante toda la vida?
porque si me acompaña durante toda la vida, como un problema de azúcar, por ejemplo, debería saber yo que es una situación que me impactó profundamente con una situación que viví antes, pero que yo todavía no soy capaz de solucionar. ¿O será que puedo solucionarlo y que esa manifestación como enfermedad ya no sea útil porque ya solucioné el impacto? Otra pregunta es, ¿me curaré o no? Y eso únicamente depende de la capacidad de observación del síntoma, de cuándo empezó el síntoma, y para ello tendré que ir al pasado a observar y recordar en qué momento empecé a sentir tal cosa. Y muy seguramente, si lo hago cuidadosamente, me daré cuenta que fue un evento, una situación, un impacto, algo que me sorprendió, algo que yo no estaba esperando o algo que estaba esperando con el tiempo. Vamos a dar un ejemplo, porque con los ejemplos nos queda un poquito más fácil. Una separación agresiva impacta una parte de mi cerebro, y generalmente las separaciones en las mujeres, en ese impacto en esa zona del cerebro, tiene que ver con cáncer mamario. La separación agresiva no entendida ni comprendida produce cáncer de seno. Otra cosa que deberíamos revisar es ese síntoma, ¿qué es lo que no me permite hacer? Si es amigdalitis y me pongo afónico, ese síntoma que no me deja hacer, expresar, hablar, comunicar, entregar la información de lo que yo tengo aquí adentro. Y yo te pregunto, o sea, ¿ese síntoma no es un regalo? Es un regalo porque simplemente al no poderlo expresar, puedo tener la oportunidad de poner dentro de mí en orden esa información que no he expresado para poderla expresar más adelante desde el amor, desde el respeto, desde la comprensión con los otros, pero en primera instancia conmigo. Así que la enfermedad sí es un regalo. Y la enfermedad se da por dos aspectos muy importantes, que es resistirme a las situaciones y no tener la capacidad de adaptarme a las situaciones que la vida como entrenamiento evolutivo me propone. Y yo quisiera darles algunos ejemplos que tengo aquí en algún orden, como para que ustedes puedan revisar a veces qué manifestaciones en el cuerpo y de qué me están hablando. Por ejemplo, manifestaciones en las manos. Manifestaciones en las manos como artritis, como luxaciones, como torceduras. Me están hablando de la posibilidad de ver la relación y revisar la relación con el padre. Con el padre y con mi trabajo, con la función que estoy desempeñando en la vida. Entonces, si usted tiene algún problema de movilidad, de artritis, de lesiones, de torceduras en sus manos, revise esa parte de su experiencia. Es simplemente una invitación. Nosotros todos vivimos los impactos y las situaciones de la vida de una manera distinta. Un impacto, pierdo un ser querido, me puede impactar a través de la emoción o a través del miedo. Depende de cómo me impacte a mí, mi cerebro tomará una opción
y es donde impacte en esa zona, tomará un órgano de mi cuerpo y manifestará el arte de comunicar que llamamos enfermedad. Por decir algo, problemas gástricos. Los problemas gástricos siempre y generalmente tienen que ver con la asimilación de los procesos. ¿Cómo asimilo yo mi entorno y lo que estoy viviendo? Si lo asimilo bien, si no lo asimilo bien, si lo digiero bien, si me sienta mal, es que me sienta como mal el entorno y la situación que estoy viviendo. Generalmente tiene que ver con el poder de los demás que siento que me invaden, que me imponen y que yo no estoy de acuerdo con muchas situaciones, entonces no las puedo digerir. Eso en lo gástrico. Los huesos, por ejemplo, los huesos se toman una manifestación cuando yo no tengo valoración o cuando los demás no me valoran. Generalmente el cuerpo me dice que los demás no me valoran y siempre le echamos el pato a los demás. Es que es culpa del otro que no me quiere ni cree que soy capaz de hacer tal cosa y por eso yo me enfermo. No, definitivamente es como tú lo interpretes. Entonces el que no se valora eres tú. El que no tiene la capacidad de decir, quiero hacer, soy capaz, tengo las habilidades y si no las tengo, las puedo desarrollar. Si no tengo esa postura, mis huesos manifestarán una situación, una enfermedad, lo que llamamos enfermedad, que realmente hoy vamos a hablar, manifestará un regalo para que yo me pueda observar. Por ejemplo, el hígado y los cánceres de hígado, y generalmente los cánceres se generan porque he tenido que separarme o la vida me ha separado de personas o de situaciones puntuales. Pero por ejemplo con el hígado habla de la economía, habla de la quiebra, habla del miedo que se puede sentir a no tener alimento, a no poder nutrirme más adelante, a que perdí el puesto y no sé qué va a pasar y cómo me voy a alimentar y cómo voy a alimentar a los demás. Así que generaré un cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no voy a tener nutrición, que no voy a tener alimento, entonces el hígado tiene que producir mayores células, tiene que entrar en exceso porque yo no pude interpretar de una manera saludable y sana el que ya no tenga un puesto o que mi productividad económica haya variado o haya cambiado. Así que todo depende de usted. Todo depende de la forma en que interprete las situaciones que la vida le propone. Ya sabemos todos y hemos hablado y repetido esto muchas veces, la vida me da situaciones para que yo entienda y comprenda y pueda fluir con ellas con total facilidad. Ahora, yo no puedo hablar de una situación que es sorprendente, un accidente, una pérdida de un hijo, situaciones que me sorprenden y me impactan y no alcanzo a reaccionar. Definitivamente ellas tendrán un impacto en mi cuerpo físico y mi cuerpo físico tendrá que producir una enfermedad, pero eso no quiere decir que en el camino de que la comunicación del regalo llamado enfermedad yo no pueda hacer un stop, porque esa es la invitación que hace ese regalo, la enfermedad. Es la que me pone un stop, un pare. Porque la pregunta que yo les hacía y que les invitaba a hacerse, ¿qué no le permite hacer la enfermedad? Generalmente la enfermedad no nos permite actuar, no nos permite comunicarnos con los otros. Si es un virus, si es una gripa, pues yo me guardo. A mí me dio este fin de semana un virus. ¿Y qué me estaba diciendo la vida? Guárdese, estése con usted y tenga la capacidad de evaluar de qué manera quiere usted participar en las situaciones de vida de los demás. Pero como no encontró la forma, pues simplemente guárdese. Pero observe cuál es el síntoma
para que usted lo pueda evaluar y entrar en el proceso de nuevo de volverse, porque si la enfermedad decía que es una falta de firmeza y el enfermo decía que era débil, vuelvo a encontrar con la evaluación amorosa, subir mi energía vital, ya dejar de estar débil, y si yo dejo de estar débil, puedo observar muy bien la situación y que el cuerpo entienda que puede entrar en un pico de recuperación de nuevo. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algo al respecto de alguna situación personal que podamos evaluar o mirar. Mientras ustedes escriben o piensan o quieren transmitir esa información y compartirla con los demás, pues yo quiero hablar, por ejemplo, con trastornos cardíacos o pulmonares. Tienen que ver con la pérdida de territorio. Si la persona tiene un problema de presión arterial que afecta su corazón, o que simplemente tiene una bronquitis o una neumonía o una pleuritis, es simplemente observe qué es lo que pasa con la pérdida de territorio, qué fue lo que perdió, hágase esa pregunta. Es que me siento sin piso, ya no tengo un lugar propio, ya no estoy arraigado a la vida, porque por eso no puedo respirar y mi pulmón no recibe la vida. Mientras ustedes hacen más preguntas, yo puedo seguir revisando procesos. Por ejemplo, expresiones en la vejiga, malestares en la vejiga. Simplemente nosotros hemos visto en la naturaleza a los animalitos que marcan con la orina el territorio. Este también es un conflicto de territorio. La vejiga que no sostiene o que no tiene un proceso saludable tiene que ver con el territorio. ¿Cómo marco mi territorio? ¿Cómo digo es que esta es mi casa, no es la casa de mis hijos, esta es mi casa y yo puedo hacer con mi casa y con mi territorio lo que yo quiera? O con mi oficina, o con mi entorno familiar, o con mi país. Muchas situaciones de enfermedad son impactos emocionales porque no tengo la habilidad de encontrar que puedo hacerme cargo de mis territorios. ¿Hay alguna pregunta de alguien, Natalia, o todavía no? No tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Bueno, pues sigamos revisando algunos más. Si las manos tienen que ver con el conflicto con el padre, revisar el proceso en los pies tiene que ver con el conflicto con la que hace de mamá. Una pregunta, cuéntanos. Tenemos una pregunta, dice, Leito, ¿y la migraña? La migraña es un conflicto con los pensamientos, excesos de pensamientos, incansable. Eres un ser que está pensando y está pensando y está pensando y definitivamente no ha encontrado la forma de hacer un par en los pensamientos. Entonces hago un proceso de migrañas. Generalmente las migrañas son con lucecitas y a veces son asintomáticas. Y cuando son asintomáticas no tienen lucecitos, pero generan un malestar y un embotamiento muy puntual. Es el exceso de preocupación. Resulta que las preocupaciones, por ejemplo, cuando nosotras hacemos de mamás, nos preocupan los hijos. El gerente de una empresa le preocupa la rentabilidad de su empresa. Al empleado jefe de tal institución le preocupa que no se va a llegar al tope de ventas o al proyecto tal. Ese exceso de preocupación genera ese por favor pare, porque primero le pongo las luces o le pongo el malestar y otra vez vuelvo a la pregunta, ¿qué me impide hacer el síntoma?
Así que, ¿qué me impide? Yo tengo que parar, tengo que cerrar los ojos, a veces apagar las luces, cerrar las cortinas y quedarme quietica. Entonces, revisa en qué momento puedes desde el amor parar antes de que la manifestación del cuerpo se dé. El Parkinson, me están preguntando aquí. El Parkinson tiene que ver con excesos de movimiento, ¿verdad? ¿Y qué me impide el Parkinson? Agarrar, tener estabilidad, ¿verdad? Y tiene que ver con la parte emocional. Cómo desde mis emociones no pude manejar ni llegar a acuerdos con los demás. El Parkinson es una enfermedad que me aísla de los demás y es una forma maravillosa de protegerse para que nadie esté al lado mío, porque ese exceso de movimiento lo que hace es que los demás se alejen, aunque todo lo contrario es que cada vez necesito de los demás. Es aprender la habilidad de depender de los demás. Y alguien más me hablaba sobre los ovarios, sobre dolores articulares y sobre todo en la parte izquierda. Vamos a mirarlo uno a uno. Los ovarios son la parte hormonal donde nosotros expresamos la vida, el óvulo. El óvulo se queda ahí en el ovario hace lo siguiente cuando necesita expresarlo, él abre y el óvulo sale a manifestación. El problema de ovarios es el miedo a la vida propia y el miedo a darle vida a lo demás. Y a lo demás no solamente se llaman hijos, darle vida a un negocio, darle vida a una idea, darle vida a la economía, darle vida a un ser humano. Esos todos son miedos de decir, como no he sido capaz de valorar mi vida y estar feliz con la mía, pues soy incapaz de manifestarla en los demás. Entonces revisa eso, cómo es que yo, si empiezo a asumir mi vida, amo mi vida, ya tendré la capacidad, podré sanar esa parte de mis ovarios para poder dar manifestación a una vida humana o manifestación a otras realidades, porque no solamente es la estructura física a la que nos referimos con la parte de la ovulación. En los ovarios está el óvulo y está la información de darle vida a todo, a todas las manifestaciones, desde la emoción y desde la parte mental. Me decías de la parte izquierda algo, ¿me repites, Nata? María Jimena, sí, tienes toda la razón. Sobre la epilepsia. Muy bien. Ok, ya miramos migraña, ovarios, epilepsia. Alguien me hablaba sobre dolores articulares. Sí, los dolores articulares, hazte la pregunta. Los dolores articulares, ¿qué te impiden hacer? Sí, el dolor articular me impide moverme. Y generalmente los dolores articulares vienen acompañados con un proceso inflamatorio. Y la inflamación es agua. Fíjense que ese es un gran regalo, es un regalo absolutamente maravilloso, porque cuando hay inflamación, el proceso que el cuerpo está diciendo es que viene en camino la sanación también. Si no hay inflamación, no hay sanación. Entonces, miremoslo desde el regalo y desde la forma del regalo. Las articulaciones, cuando se expresan,
ya, esperemos un segundo, cuando se expresan en las articulaciones los síntomas, están hablándome un poco de rigidez, un poco me están hablando qué es lo que me impide, me vuelvo rígido, me vuelvo tieso, me vuelvo quieto y me inflamo. Entonces, ¿cuál es para darle la vuelta al espejo? ¿Cómo hago para flexibilizar? ¿Cómo hago para aceptar? ¿Cómo hago para acomodarme? ¿Cómo hago para decirle sí a la vida? ¿Cómo hago eso? Si la vida me está proponiendo cambiar y modificar mis posturas frente a la vida, pues lo único que está haciendo como regalo del cuerpo es ponerte tiesita, ponerte más rígida, producir dolor. Alguien más me pregunta sobre los riñones y los riñones, las infecciones de riñones. Viviana. Vivianita, los riñones tienen que ver con el miedo. Todos los procesos de riñones tienen que ver con el miedo y viene muy seguramente de una parte heredada ancestral, de miedos que ni siquiera tengo yo tan conscientes. Los riñones vienen como una balancita, ¿cierto? Están en el cuerpo y están a la misma altura. Y los riñones son los que buscan el equilibrio de la vida. Cuando yo no estoy de acuerdo con la vida y digo, ay, pero esto debería ser más amoroso, mi hermana debería hablarle más cariñosamente al que hace de papá, yo debería que todos demos un aporte para que todos los niños en esta Navidad tengan algo. O sea, yo siempre estoy tratando de buscar el equilibrio porque lo que más está en mi parte mental es la palabra injusticia. Ay, es que esto no es justo. Es que esto debería ser así, esto debería modificarse así. Entonces, cuando yo tengo esa postura mental y no encuentro la facilidad y la habilidad de aceptar los procesos tal como son, yo estoy tratando de equilibrar y de esa manera se afectan los riñones. ¿Hay algo más por allí? Aquí yo estoy leyendo en el monitor. 10 minutos más, dice aquí. ¿Cómo reconocer la alarma que tu cuerpo utiliza como invitación para que te observes? Y en este momento, como esa era la pregunta y tenemos 10 minutos más, quiero que sueltes todo lo que tienes en tus manos. Quiero que tomes una postura donde tu respiración pueda, desde el amor, le hables a tu cuerpo y le digas, ok, llegó el momento de escucharte y de pararte bolas y de observarte y de no juzgarte y de decirte, oye, pues lo estás haciendo bien, estás tratando de comunicar cuenta, o que ha sido una situación o un síntoma que he tenido durante toda mi vida, pero que realmente no he tenido la capacidad de ir en búsqueda de qué fue lo que disparó esta situación. A veces viene genéticamente incluido en el cuerpo físico, pero eso no quiere decir que no tenga un mensaje para mí. Y el mensaje es el que te voy a invitar a que escuches ahora. Así que si es fácil para ti cerrar los ojos y estar con tu cuerpo en visita, lo vamos a recibir y le vamos a dar la bienvenida y le vamos a decir, hola cuerpo, te recibo, estoy aquí contigo, cuéntame, como cuando llega una amiga, ¿qué hubo y qué más? Cuénteme algo. Y a través de la respiración consciente vas a escuchar tu cuerpo. Así que tomas una inhalación profunda
Llenas el abdomen de aire, paras un instante, das gracias y sueltas el aire por tu boca. Lo haces 2 o 3 veces más para prepararte para esta visita y disponerte a escuchar lo que tu cuerpo quiere expresar. ¿Y de qué me quieres hablar, amado cuerpo? ¿Y qué quieres decirme con ese síntoma? Amado cuerpo, dame un recuerdo en este momento para que yo pueda observar y saber en qué momento fue la primera vez que me hablaste de eso. Y amado cuerpo, regálame una sensación emocional en mi cuerpo, si no me puedes dar un recuerdo. Una sensación emocional que yo pueda recordar como algo que le impactó a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones. Y respiren profundamente y quédense en un estado de alerta, de atención. Y repitan esta invitación y esta cita con su cuerpo muchas más veces, al menos una vez al día. Y para eso necesitas un stop. Que la alarma de tu celular suene y que sueltes todo lo que estás haciendo y te observes y te revises y te escuches y te atiendas como atiendes una visita que llega a tu casa. Quiero darles infinitas gracias. Quiero darles gracias por darse la oportunidad de mirarse y de observarse y de amarse. Infinitas gracias. Quiero recordarles que para entrar en equilibrio, para subir su energía vital, hay muchas herramientas. Hay herramientas como la respiración, como la observación, como encontrar la flexibilidad frente a situaciones que la vida nos propone. Hay herramientas importantes como la geometría, herramientas tan importantes uniendo la oración, la meditación, la geometría, las esencias florales, la naturaleza. Pero lo más importante es desarrollar el amor propio. Recuerden que cuando usted se preocupa, su inconsciente no sabe si la preocupación es por su hijo, su abuelita, el perro, la mascota, la deuda de la casa. Solamente el cuerpo interpreta que es una preocupación y es una alarma
y el cuerpo dará una expresión. Así que observe muy bien sus pensamientos, de qué se ocupa o de qué se preocupa. Y lo invito más bien a que se ocupe en su cotidiano y no se vaya al futuro, a los proyectos, a las metas. Verifíquelas, prográmelas, déjelas escritas, pero hoy dedíquese al hoy, a la hora y ocúpese. No permita que su mente se recargue de información que para su cuerpo no es útil. Infinitas gracias, 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 muchas, muchas gracias. El próximo lunes nos veremos con una información más. Espero que esto haya sido útil. Hasta pronto.